días a todos, bienvenidos a este webinar. El título del webinar es Desata todo el poder de Oracle NetSuite ERP, ¿sí? Y responde básicamente a un par de preguntas que al momento de buscar un ERP, cuando las empresas buscan un ERP, se plantean estas cuestiones. Primero es cómo voy a aprovechar al máximo esta plataforma, esta tecnología. ¿Cómo voy a aprovechar al máximo, sacar su máxima potencia? Y también de qué manera Oracle NetSuite permite que efectivamente la gestión sea más eficiente y va a impulsar mi crecimiento. Entonces, esto se va a responder con una idea clave, que es la que estamos viendo en pantalla. Oracle NetSuite es una herramienta que está diseñada para ayudar a las empresas a superar sus retos empresariales y por ende crecer y crecer exponencialmente, ¿sí? A través de tres pilares principales. Primero está la automatización de procesos, que es lo que va a permitir la potenciación de la eficiencia. Está también la gestión centralizada y multiempresa. Tienes toda la información en un solo lugar y si hay más subsidiarias, tienes el factor multiempresa, igual las ves dentro de un solo lugar. Y la aceleración de la toma de decisiones, ¿no? Tienes la decisión con data en tiempo real de los procesos de toda la empresa, ¿no? Las puedes ver en tiempo real. Entonces, ¿por qué implementar Oracle NetSuite? Tenemos estos beneficios principales. Importantísimo que es una única base de datos, una sola base de datos. Tenemos también la capacidad de personalizar, la capacidad de desarrollar a través del Suite Cloud Platform, ¿no? Es algo que no usualmente se tiene y que con NetSuite lo tenemos. Tenemos una serie de módulos también, ¿no? En NetSuite puedes tener tu CRM, puedes tener el módulo de finanzas, Business Intelligence, inventario, etcétera, ¿no? Y es una herramienta que va a crecer contigo. Hablando de los módulos, tú puedes tener un set de módulos inicial y mientras tu empresa va creciendo, tienes un set diferente de módulos que crece contigo, ¿no? Por eso decimos que ahora con NetSuite crece contigo. Es una solución escalable. Y también está el universo de los multis que vamos a ver más adelante, pero básicamente es que es multiempresa, multisubsidiaria, multimoneda, multidioma. Hoy vamos a analizar y vamos a revisar la plataforma, el ERP, con Edgar Carpio, que es nuestro VP of Operations. Él nos va a dar una demostración de Oracle NetSuite en breves momentos. Son tres momentos clave, de hecho. Primero vamos a hablar de la tecnología, como lo hemos estado haciendo ahora. Vamos a entender un poco de la tecnología de Oracle NetSuite ERP y vamos a complementarla con la demostración de Edgar. Y luego vamos a ver de qué manera podemos seguir con una implementación, ¿no? Este ya es la participación de LATAM Ready, que no son nada menos que los expertos número uno de Oracle NetSuite en toda la región latinoamericana. Entonces, primero hay que tomar en cuenta que antes, mientras hablábamos de cloud computing, hoy hablamos de un término muy importante llamado software as a service. Es lo que vemos aquí en este segundo iceberg, ¿no? El famoso SaaS, ¿no? Oracle NetSuite es una de las únicas soluciones que es realmente un software as a service, ¿no? Hay en realidad las otras opciones del mercado, se pueden llamarlas también como un fake SaaS, un fake cloud o una nube falsa, ¿no? Que en realidad no son un software as a service. ¿A qué se refiere un software as a service? Es que básicamente tú puedes acceder a esta tecnología, tú puedes acceder a la plataforma con simplemente tener acceso a Internet. Eso es lo único que necesitas. Puedes entrar a Internet así como entras a Netflix, por ejemplo, ¿no? Tú tienes acceso a Internet, accedes a Netflix, tienes una variedad de películas y si es que hay una actualización, hay un update de Netflix, tú ya lo vas a tener también. No hay un proceso de reimplementación detrás, ¿no? Mientras que hay algunos, y volviendo a la metáfora de Netflix, hay algunos que parecen cloud, pero en realidad no son 100% Netflix, sino también todavía tienen aspectos de blockbuster, ¿no? Lo bueno de esto es que
Al el sistema estar totalmente soportado en la nube, uno siempre va a tener la última versión. Aquí está lo del universo de los multis que les comenté hace un momento. Es multimoneda, es multipaís, es multisubsidiaria. Todo esto nos va a ayudar al momento, y es multiidioma. Todo esto nos va a ayudar al momento de crecer, ¿no? Al momento de crecer regionalmente, Oracle NetSuite te permite el manejo de todos estos multis en una sola plataforma. Entonces, dicho esto, vamos a entender mejor la herramienta viendo la herramienta, ¿sí? Le cedo el paso a Edgar. Edgar, bienvenido. Vamos con la demostración. Ok, muchas gracias, Diego. Hola a todos, buenos días. Vamos, voy a compartir mi pantalla para empezar con nuestra demo. Ok, muy bien. Lo que vemos en pantalla es, digamos, la pantalla de inicio del login de Oracle NetSuite. Como saben, Oracle NetSuite es una plataforma o una suite en la nube, solo requiere un acceso a Internet. Se pueden conectar desde cualquier dispositivo, tipo una laptop, una PC, un iPad, una tablet o hasta el mismo celular, sin ningún problema. Si la pregunta es el consumo de Internet, es como navegar en cualquier página web o alguna red social. No requieren más que un acceso a Internet desde cualquier lugar del mundo. El acceso siempre va a ser sobre una cuenta de correo, una cuenta corporativa o de la empresa y un password con todos los niveles de seguridad que ofrece NetSuite. Por ejemplo, este login, solo para mencionarlo, podría interconectarse con otras herramientas de logueo, ¿no? Con un único, de repente con tokens, etcétera, que ustedes de repente tienen hoy y quieran implementar. No hay ningún problema con eso, con Single Sign-On, por ejemplo. Una vez dentro de Oracle NetSuite van a ver una pantalla como esta. Es una pantalla de inicio, dashboard, panel de control, que es parte del Business Intelligence que ya incluye la suite. Entonces, estas secciones son llamadas portales de contenido. Y como ven, hay portales de contenido tipo de recordatorios, de gráficos, sigo de estructuras, medidores de KPI tanto gráficamente como en indicadores que se pueden personalizar, algunas alertas de negocio propio de los módulos o procesos que quieran controlar, ratios financieros, historiales, auditorías y algunos otros gráficos, de repente muy orientados a la parte comercial. Toda esta sección va a variar en función al rol con el que esté logueado NetSuite. ¿Y qué es un rol? En esta oportunidad tengo un rol administrador. Es el conjunto de permisos y restricciones para hacer, ver o crear en el RP. Y se dan cuenta aquí, en esta instancia tengo varios roles que son predeterminados y algunos personalizados. ¿Qué hacen estos roles? Como les digo, hay algunos que NetSuite ya trae, digamos, de caja estándar y listos para ser usados, como el administrador, un CEO, un CFO, un consultor, facturador, un jefe de logística de compras, etcétera. Pero ustedes pueden personalizar estos roles, precisamente como les digo, ¿no? Para agregar permisos, restringir niveles de permiso. Y como NetSuite, por ejemplo, es una plataforma multiempresa o multipaís, podría restringirlo a alguna subsidiaria o algún conjunto de subsidiarias, que ahora vamos a hablar de eso. ¿Sí? Pues ustedes lo pueden predefinir. Y no solo el tema de permisos. Vamos a ver que, por ejemplo, cada pantalla en NetSuite que se llama un formulario, yo podría predefinir qué formulario va a usar. Formulario, como les digo, es una pantalla, ¿no? Que es una de las opciones de personalización de NetSuite. Entonces, por ejemplo, una pantalla de una factura es diferente para quien factura y para el vendedor, depende cómo consulta, ¿sí? Para ver o quitar o mostrar más campos de acuerdo a lo que quiere ver cada perfil. Ok, puedo trabajar esos formularios y también asignarlos a mi rol y delimitarlos, ¿sí? Entonces, si regreso aquí a mi menú inicio, les decía, ¿no? Todo esto depende de los roles. Permítame cambiar, por ejemplo, si me voy a un rol ventas, voy a tener definitivamente una pantalla, unos menús y dashboard diferentes de acuerdo a ese rol, ¿sí? Y estos roles pueden ser publicados. ¿Qué significa publicados? Por ejemplo, uno como administrador puede configurarlo usando ese rol y al darle publicar significa que todos los usuarios con ese mismo rol van a ver el mismo dashboard. Y en función a esos permisos, como les digo, ¿no? Este es un rol vendedor, solamente tendrá, por ejemplo, permiso para cotizar, para poner pedidos, de repente dar de alta a clientes, y a nivel consulta, de repente ver la lista de precios, ver el maestro de productos y algunos informes netamente comerciales. Y listo, ¿sí? O sea, a eso me refiero con el manejo de roles dentro de NetSuite. Y un usuario podría tener más de un rol también, no hay ningún problema.
¿Ok? Lo siguiente, vamos a los conceptos generales, digamos, de la suite. Por ejemplo, moneda. NetSuite es multimoneda. Les decía por el tema de multiempresa, ¿no? NetSuite es multiempresa, y vamos a regresar al otro rol para ver el gráfico de multisubsidiarias. Para NetSuite una subsidiaria es una empresa o una entidad legal o es una subsidiaria, digamos, consolidadora, ¿ok? Vamos a ver en este esquema que nos ayuda rápidamente, incluso el de dashboard, a ver cómo está estructurada la suite. Claro, si tengo acceso a todas las empresas como un administrador. Entonces, por ejemplo, podemos definir una empresa consolidadora, que exista o no en la realidad, y hacia abajo tener estructuras un poco complejas como esta. Tener agrupadores por región, por país, por algún concepto que ustedes quieran consolidar financieramente, un estado financiero a fin de mes para sus tomas de decisiones, y lo podemos estructurar. Y cada uno de estos, como ven, acá tengo Argentina, Chile, Colombia, Perú, significa que NetSuite es multipaís, multimoneda, porque hay que configurar la moneda base de cada país para llevar la contabilidad a la moneda del país. ¿Sí? Y el agrupador, repito, el consolidador podría ser una empresa o puede ser una consolidadora, digamos, virtual, que simplemente me agrupe, me consolide la información hacia abajo, en este caso a dólares. Claro, detrás de esto NetSuite implementa todas las normas financieras para el tema de tipo de cambio de traslación, ¿no? De traducción, de consolidación. Hay un mantenimiento de tipo de cambios para ese tipo de manejo. ¿Ok? Y bueno, y al ser multimoneda también implica no solo el tema de consolidación y contabilización, sino que yo puedo registrar en el sistema, por ejemplo, puedo comprar en moneda local y puedo comprar en dólares, en euros, en yenes, pero igual tengo que ingresar el tipo de cambio. ¿Sí? ¿Qué más? Estos conceptos importantes luego digamos, de hablar de las empresas o subsidiarias, digamos, son las otras clasificaciones o segmentos. Por ejemplo, departamentos, centro de costos, o clases o unidades de negocio, o tipos de producto, localidad orientadas a oficinas, sucursales, punto de ventas, o almacenes, si son empresas de productos. Y además, yo puedo definir mis propios segmentos personalizados adicional a ellos. ¿Qué es un segmento finalmente? Es el driver financiero o cómo yo quiero estructurar o dividir mi estado financiero para temas de análisis. Y me voy rápidamente a este reporte que es un ganancia y pérdidas que ya viene, de hecho ya tiene todo un set de reportes no solo financieros, sino operativos, listo para ser usado y que ustedes puedan personalizar. Acá estoy filtrando mi reporte por centro de costo. Y en un mismo reporte puedo ver todos los centros de costos de todas las subsidiarias o de un grupo de subsidiarias o una sola. Se dan cuenta que en hecho va trabajando de forma matricial. Y todo lo que estoy hablando ahorita es la parte eh, esencial y las definiciones iniciales para implementar ahora con NetSuite, ¿no? Que es la gran ventaja, ¿no? Y estas definiciones me han permitido escalar en el tiempo, agregar más centro de costos, agregar más empresas, agregar más países, ¿no? Si una buena estructura, un buen diseño de modelo de negocio está bajo estos conceptos bien definidos. Un único plan de cuentas, y sobre esto hay otro concepto que NetSuite llama libros o multilibros o multibooking. Puedo tener en paralelo, en automático, en contabilización, sin necesidad de hacerlo fuera en Excel o doble registro. Por ejemplo, que Netsho me contabilice mi libro primario fiscal tributario y al mismo tiempo me haga la contabilidad, la doble contabilidad en cuentas americanas, en cuentas corporativas y de repente dolarizadas. También puedo implementar eso y puedo filtrarlo también en mis estados financieros. ¿Cómo quiero verlo? ¿Bajo reglas locales o reglas corporativas? ¿Ok? Entonces, todo eso nos va a permitir hacer Netsho. Y el análisis ya, digamos, ya como herramienta de reporteo, puedo analizar de esta forma, ¿no? Una cuenta de ingreso, este centro de costo, clic en este importe y Netflix me dará un detallado, llámese un auxiliar, un diario mayor, de esa combinación que es parte, digamos, de la vista matricial de un estado financiero. Que igual yo puedo personalizar este reporte, ¿no? Agregando columnas o quitando columnas, que es lo que quiero ver, renombrando, o en el caso de estos reportes financieros, hacer un diseño financiero, que puede ser mi diseño fiscal tributario, mi diseño corporativo, financiero. De hecho, ya tiene una estructura de ganancias y pérdidas, pero puedo personalizar y tener mi diseño, por ejemplo, para agregar el EBITDA, ¿no? Agregar la formulación y alguna otra formulación dentro de mi estado financiero. Y en general, cualquier reporte igual, sea financiero, operativo o el detallado, lo puedo compartir con otros roles, otras empresas o ser muy específico por usuario, ¿sí? Entonces, si regresamos al reporte, entonces, estos reportes también, un tema importante, son exportables a Excel, los puedo imprimir, lo puedo programar incluso,
sin necesidad que a los destinatarios ingresen a NetSuite, que se tome una foto del reporte todos los días o ciertos días a las 7 de la mañana y se envíe a los destinatarios como un adjunto de un Word, un Excel, un PDF, un HTML, lo que fuera. O sea, también tengo esa ventaja y eso puedo trabajarlo en cualquier reporte. Entonces se van dando cuenta que NetSuite tiene muchas herramientas muy amigables para explotar la información en línea bajo la estructura monoempresa, consolidadora, multipaís, etcétera, en cualquier momento. La información está disponible, ¿no? Y para cualquier tipo de usuario y dependiendo también los accesos. Otras funcionalidades importantes, solo para ya hablar un poco de funcionalidades o módulos. Por ejemplo, tengo un tema de manejo ya hasta incluso de pagos electrónicos, donde yo podríamos configurar, no sé, temples de archivos bancarios dependiendo del país, descargar el archivo y subirlo al banco. O sea, netamente a ese tipo de, de flexibilidad o de configuraciones. Aquí nosotros como partner de Oracle tenemos ya un set, más tarde les voy a explicar cómo funcionamos el tema de localizaciones, este espacio de localización que complementamos NetSuite, ¿no? Y donde instalamos, por ejemplo, el template de Banamex en México, el de Santander en Chile, el del BCP en Perú, ok, para que tengas estos pagos a proveedores lo más automatizado posible. Entonces también hay este tipo de herramientas. Vuelvo un instante al tema de reportes, ya que hablamos de pagos. Este es otro tipo de reportes, son reportes operativos. Por ejemplo, es un reporte de vencimiento de cuenta por cobrar, o lo que quiere ver tu equipo de cobranzas o tu equipo de facturación. ¿Cuánto me den mis clientes? Es un reporte estándar que me muestra lo por vencer, vencido a 30, 60, 90, más de 90. Y yo podría jugar con esta clasificación o esta segmentación. De repente quiero verlo cada 15 días y quiero ver más columnas o más detalle. Y simplemente cambio los filtros y veo la información. O así también como en el tema de clientes, y aquí hablo de módulos adicionales. NetSuite también tiene un módulo de proyectos. Si son una empresa que se maneja bajo proyectos o quieren implementar ese módulo, una vez implementado podría tener cuenta por cobrar de mi cliente total y por cada proyecto, digamos, un estado de cuenta. Y si quiero ver el total, simplemente clic acá y me saldrá el total que me debe este cliente, pero también subtotalizado por proyecto. Proyecto uno, proyecto 2. ¿Sí? Entonces también está esta ventaja de reportes. Y otro tipo de reportes un poco más avanzados para explotar la información en línea es lo que NetSuite llama Analytics o análisis. Si se dan cuenta, este es un libro de trabajo y la estructura, la visualización es muy parecida a un Excel, solo que dentro de NetSuite, en pantalla. Te puedo tener varias pestañas o varios tabs y puedo tener en un primero, por ejemplo, un subreporte filtrado. En una segunda vista, en una segunda tab, puedo tener una tabla dinámica, ¿no? Por ejemplo, este es un reporte, un libro de trabajo orientado a ventas o a facturación. ¿Ok? Y puedo armar diferentes niveles, ¿no? Depende por tipo de clase o unidad de negocio, como quieran llamarlo, ubicación, y si abro la ubicación, podré ver artículos, etcétera, ¿no? Hablo con tablas dinámicas. Puedo hacerlo por cliente, por artículo. Todo va a depender, si ven acá a la izquierda, esta sección que dice conjunto de datos. Yo armo mi conjunto de datos, es como armar mi lista de base de datos. Vamos a ver cómo funciona. Y pongo acá, traigo, por ejemplo, información de facturas, información de clientes, información de empresa. Abro mi gran base de datos, mi conjunto de datos, y sobre esa base de datos y los campos que yo estoy filtrando, que son estos, puedo armar este libro de trabajo, repito, en subreportes, tablas dinámicas o incluso gráficos. Por ejemplo, acá, como es multiempresa, tengo que aplicar la conversión de consolidación. Para que me lo muestre, por ejemplo, puede ser en dólares, dependiendo mi estructura de consolidación. O podría ser muy específico y filtrarlo por alguna empresa. ¿Sí? Entonces también es otro tipo de herramientas importantes dentro del sistema que podemos usar con Oracle NetSuite. Ahora, ¿qué más? Les hablaba hace un instante de personalizar, hablamos de los formularios. Una forma de personalizar, de adaptar NetSuite a nuestro negocio, a nuestras políticas de negocio, ese tipo de herramienta que se llama flujo de trabajo o workflows. Si se dan cuenta, es muy amigable o tema de interfaz de usuario, ¿sí? Eh, Podemos definir, por ejemplo, flujos de aprobaciones en todo el RP, no solo en compras, no solo en ventas, no solo en contabilidad, ¿no? De repente en cobranzas, con módulos adicionales que podemos implementar en NetSuite, etcétera. Pero esta configuración, y este es un módulo, digamos, o un flujo un poco más complejo, puede ir al paso a paso, transiciones, ir validando, ¿no? Puedo tener acciones
Por ejemplo, ¿no? Acá dices un flujo de cobranza de facturas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si llega a 30 días, se envía un mail de notificación, ¿no? Si el monto es más de $10.000 o el equivalente, se envía un correo, y etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, este workflow va de la mano a un módulo en hecho que se llama Dunning Letters, que es el control y la gestión automatizada de cobranzas, avisos automáticos. ¿Ok? Ese módulo te permite crear este workflow para que se disparen los mails de control de cobranzas automáticamente a los 30, 60, 90, más de 90 días. Entonces, para ese tipo de herramientas me sirve los workflows y puedo implementarlo en el momento uno y en adelante, workflows muy simples de aprobadores, con niveles de aprobación, montos de aprobación, personas que aprueben a diferente nivel, etcétera. Ese es otro tipo de herramienta para personalizar el sistema. Y si se dan cuenta, hasta aquí, en ningún momento hemos entrado a la base de datos, ¿no? NetSuite, por ejemplo, que es de tecnología Oracle, está hecho en Java, en JavaScript, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cualquier tipo de personalización adicional se hace con JavaScript. Incluso NetSuite tiene sus propios objetos de JavaScript, que los publica en toda su documentación, que ustedes se pueden certificar como programadores de NetSuite y hablando del equipo de TI para poder agregar alguna lógica adicional. Y para eso, o entrar rápidamente a la parte técnica, NetSuite tiene toda la documentación, por ejemplo, incluso hasta para hacer integraciones. Tiene web services disponibles para crear APIs de conexión de repente muy personalizadas e integrarlos de repente, no sé, a un carrito de compras que puedan tener ustedes o a un sistema propio del negocio y quieran integrar al RP para temas contables. Ok, está toda la documentación. La documentación también de qué significa cada, digamos, tabla o registro en la base de datos para mediante script llamar o consultar o grabar información en esos campos. Otra vez, no estoy abriendo la base de datos, solamente se va a hacer vía JavaScript. O documentación, por ejemplo, NetSuite también ofrece conectores especiales. Si quiero conectar, además, y después de agotar todas las posibilidades de Business Intelligence que tiene NetSuite, de repente quiero conectarlo a un Power BI o hasta un Excel o a un Crystal Report, lo que fuera. Hay conectores tipo DBC, JDBC, y acá está la documentación de las vistas disponibles para ese tipo de reporteo, fuera de NetSuite. ¿Ok? ¿Y qué más? Voy a hablarles ahora de algo interesante que NetSuite mismo complementa. Ustedes saben, es una suite. Ustedes van a decidir qué módulos requieren, pero sobre esos módulos NetSuite tiene lo que llaman Suite Apps. Imagínense su celular o su smartphone, ustedes lo compran o sea, en Apple o alguno compatible de Google, compran el celular y ya vienen con apps predefinidas, que digamos es los módulos que trae el ERP, ¿no? Con las funcionalidades estándares. Pero yo necesito complementar porque, por ejemplo, ¿no? Mira, tengo un tema fuerte de distribución de gastos. Claro, ustedes preguntaron, ¿pero qué? ¿NetSuite no lo trae más? Sí, trae de manera puedo registrar mis gastos, mi reembolso de gastos, mis facturas de proveedor. Pero yo quiero una serie de distribución especial en automático cada vez que registre la factura. NetSuite tiene un app, que en muchos casos son gratuitos, simplemente se pide el acceso y te complementa su registro de gastos de factura de proveedor con una funcionalidad que, como ven acá, te hace la distribución en el momento que estás registrando la factura. Entonces, hay apps que complementan. Repito, tal cual un smartphone, ¿no? Apple trae los estándares y puedo descargarme de repente alguno otro de Apple, otro proveedor, gratuitos en algunos casos, y que complementan mi smartphone. Acá es lo mismo, ¿sí? E igualmente, hay un universo, y los invito a entrar a suida.com, donde partners como nosotros, autorizados, certificados, complementan, digamos, cosas mayores en el RP. Por ejemplo, el tema de localización, ¿sí? Es cierto, ahora Colneto ya tiene algunas localizaciones en ciertos países y nosotros complementamos esas y donde no las tiene, tenemos la localización completa. ¿Y qué es la localización? Como ven, este es nuestro producto LATAM Ready. Es un app certificado por Oracle NetSuite. Pasamos 2 veces al año de certificación para que sean compatibles con las dos versiones que lancen automático Oracle NetSuite del todo el RP. Y cubrimos localizaciones de 18 países en la región. ¿Qué incluye la localización? Campos adicionales que nos piden los gobiernos, facturación electrónica en uno a uno, en masivo. Les mostraba lo de pagos electrónicos, bancos adicionales o específicos por cada país, integraciones, por ejemplo, como tipo de cambio oficial. Entenderán que, o como saben en Latinoamérica, los tipos de cambio son manejados o por las haciendas o por los bancos nacionales. Ok, tenemos algunos conectores en varios de los países para traer ese tipo de cambio oficial en automático. ¿Sí? O, por ejemplo, también los libros legales. ¿No? Hay países que presentan mensual, a los libros anuales, hay otros que presentan quincenal, hasta semanal, con cierta estructura, son electrónicos en XML, en TXT. Ok, nosotros cubrimos eso.
Igual, en este caso es un suscribirse, pagar este app con una suscripción para tener acceso a las localizaciones dependiendo el o los países que ustedes implementen en Oracle NetSuite. ¿Sí? Y para cerrar, sobre el tema de soporte, ¿no? NetSuite tiene su mismo soporte, pero un soporte, digamos, interno de primer nivel. Por ejemplo, esta pantalla que se llama Suite Answer es parte del help, llamémoslo así, en NetSuite, ¿sí? Donde puedo ver diferentes tópicos, videos, como ven acá, buscar, por ejemplo, incluso referencia de, mira, quiero hacer un nuevo reporte, no sé, de una auditoría, una alerta de X control. NetSuite no lo trae por defecto. Y muchas veces por aquí NetSuite te dice cómo hacer ese reporte. Y simplemente sigues el paso a paso. ¿Sí? Entonces, es un primer nivel de conocimiento, base de conocimiento que ofrece NetSuite. Además, y esto es importante, con el licenciamiento de Oracle NetSuite tienen acceso al Oracle Learning Cloud Support, ¿no? O al Learning Center de Oracle, oficial para NetSuite, donde ustedes durante proyecto y postproyecto, con la o las licencias que puedan adquirir, pueden tener capacitaciones o seguir aprendiendo NetSuite de nuevos módulos, de procesos, ¿no? Por ejemplo, acá hay curso de todo el manejo financiero, ¿ok? Entonces, esto también es importante para su aprender del día a día, para reforzar el training de sus usuarios o los nuevos usuarios que aparezcan o tengan en la empresa, ¿sí? Incluso Oracle NetSuite ya permite, también tiene cursos y ustedes después pueden certificarse en Oracle NetSuite como administradores, como usuarios financieros, como programadores. Por ejemplo, nosotros somos certificados en NetSuite, tenemos consultores certificados, administradores certificados, programadores certificados. Ustedes pueden llevar los cursos y después pagar algún fee a Oracle para que les dé la certificación oficial. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que queríamos mostrarlo como una vista inicial, una primera vista ahora con NetSuite como suite. No sé si tienen alguna duda o consulta que hayan puesto dentro del chat. A ver, vamos a explorarlas. Hay algunas preguntas en el chat, ahí César nos ha escrito. Ujú, Eh, Primero dice, ¿cómo se ingesta la información al RP cómo ujú. se ingresa la información al RP teniendo en cuenta que el cliente tiene sus sistemas en la nube y no on-premise? ¿Se conectan mediante API para extraer la información? ¿Esto lo harían también en tiempo real o mediante cortes en el vía? Claro, por ejemplo, habría que analizar de repente, César, a más detalle de qué sistemas te refieres. Yo ponía el ejemplo, ¿no? De repente tienes un sistema de facturación, un e-commerce propio del negocio. Entonces a NetSuite les mostraba que se hacen APIs, por ejemplo, de conexión web service, para traer esta información, ¿no? Nos ha tocado implementar con varios clientes de ese tipo, ¿no? Va a depender, digamos, a nivel de disponibilidad técnica también del otro sistema que se puedan conectar vía web service. Hay que definir o tener nosotros llamamos un diseño de factibilidad de integración, ¿no? Ver cómo se van a conectar esos sistemas, con qué frecuencia, qué información necesitamos que pasen. Muchos temas, por ejemplo, podemos definir que al ERP, para temas contables y financieros, puede ir la información resumida porque el detalle va a quedar en el otro sistema, ¿sí? O nos ha tocado clientes que han integrado su sistema, digamos, de ventas, o un CRM o lo que fuera, algo que hayan desarrollado o tengan en la nube, o on-premise también, y quieren que NetSuite facture. ¿Ok? Entonces se hace una integración particular para que la información de ventas vaya a NetSuite y cuando llegue a NetSuite se facture. Se facture con que el usuario dé un clic o que se facture en automático. ¿Qué es lo que hay que diseñar? ¿Qué es lo que se requeriría en ese tema de sistemas? ¿Sí? Y por aquí también hay otra pregunta también de César. En grupo de empresas farmacéuticas con el tema de licenciamiento va a depender, ¿no? Va a depender de qué usuarios y cuántos usuarios quieres que usen el RP. Y esto puede ser escalable, un tema importante en NetSuite. No es que, por ejemplo, si es un consorcio y son 20 empresas, necesitamos 300 licencias ya. No. Hay que entender también cómo están organizados, ¿no? De repente hay un solo área, voy a hablar del área contable, que administra todas las empresas. Perfecto. ¿Cuántos usuarios necesitas en el área contable? De repente el contador y dos asistentes que manejan toda la operación. Perfecto. O de repente también hay un único usuario de facturación. Es una licencia. O un usuario de facturación por cada empresa. De repente son tres, cinco. Bueno, eso es lo que limitamos al momento de definir el alcance de cuántas licencias requieren. ¿Sí? Y la implementación la podemos hacer, como dice, independiente o grupal. Igual, va a depender mucho de la disponibilidad de ustedes, del equipo que ustedes tengan, cómo quieren atacar, digamos, este proyecto. Puede ser lo que llamamos un Big Bang, todos a la vez,
O puede ser empezar con una empresa que podría ser la más grande o la más chica y después empezar a hacer rollouts, digamos, por etapas. De repente, supongamos, ¿no? Fueron 5 empresas o tienen 5 empresas. De repente empezamos con 2 pequeñas, de ahí 2 más y al final dejamos la de mayor operación. O viceversa. Empezamos con la más fuerte y después vamos implementando. O incluso nos ha tocado que clientes, bajo ese alcance, esas empresas más chiquitas, un poco más contables, el mismo cliente lo implementa con su área de TI, con sus usuarios líderes que participaron en el primer proyecto. Podemos definir el alcance como, de acuerdo a sus necesidades y budget también. ¿Sí? ¿Existe algún límite para la cantidad de registro almacenamiento para la empresa que usa el RP, el momento de armar sus tableros? No. NetSuite ya tiene un espacio que da por licenciamiento. Normalmente no vemos que el cliente compre espacio adicional. Lo que sí puede pasar, y les explico, ahora con NetSuite se maneja bajo tiers. ¿Qué es un tier? Es, por ejemplo, a nivel de, a ver, les pongo el caso de un cliente. Un cliente tenía e-commerce y altos volúmenes, muy orientados a retail. Entonces, incluso al momento de vender licenciamiento, entendiendo que era una empresa en crecimiento, ¿sí? Sí se trabajó con la misma marca, ahora con NetSuite, entendiendo que hay, digamos, como un forecast de crecimiento, donde NetSuite hace el upgrade de la base de datos, o sea, de la infraestructura que ellos tienen en la nube, hosteado en San Francisco, replicado en otros data centers del mundo, a un siguiente nivel, por tema de capacidades, por tema de performance, porque, por ejemplo, se hizo un análisis de que en 2 años iban a tener, voy a decir cualquier número, 100.000 registros en la base de datos, pero ya si empezaba el 100.001, iba a empezar a afectar un poco la performance. Entonces, NetSuite te sugiere migrar a un siguiente nivel, repito, de infraestructura, data center que ellos administran, que sería el Tier 2, donde ya, digamos, no 100.000 no pasa nada y tienes espacio hasta 500.000 registros sin que afecte performance. Es un tema de evaluación, digamos, más de hardware e infraestructura que NetSuite hace con los clientes, sobre todo ellos que tienen alto volúmenes de transacción y de crecimiento. Pero es algo que también se puede evaluar desde el principio o sobre el camino, sin ningún problema. ¿Ok? Los conectores sí es un licenciamiento adicional. El licenciamiento, para que conozcan, se llama Suite Analytics Connect. Si ustedes requieren conectar NetSuite, como les decía, vía ODBC, JDBC, Ado.net a un software in-house o cualquier herramienta externa de BI, hay un costo de licenciamiento que se evalúa. ¿Sí? Y el licenciamiento en NetSuite, les comento cómo funciona. Es primero por la combinación empresa, o mejor dicho, país moneda, es país moneda, supongamos. Yo solamente voy a implementar Netsu en Perú y en Perú tengo 20 empresas. Ok, no son 20 licencias. Es una única licencia, entendiendo que se requiere configurar en NetSuite Perú en soles. ¿Sí? Es una licencia y tiene un costo X. Pero también podría pasar, mira, a pesar de tener las 20 empresas y soles, también quisiera tener doble contabilización en dólares. De repente para efecto de estados financieros, ¿cómo se llama?, de rondas de inversión. Ok, entonces son 2 licencias, pues sería Perú soles, Perú dólares, sin límite de empresas. Podría tener una, dos, 20 empresas. No pago licencia por empresa simplemente por la combinación país-moneda. Ese es el primer nivel de licenciamiento. El licenciamiento se suman, digamos, los módulos adicionales que tenemos que evaluar, ¿no? Si usas el IRP básico, necesitas un módulo avanzado de finanzas, necesitas un módulo de inventario avanzado, necesitas un módulo de activo fijo, necesitas este licenciamiento para los conectores, digamos, va sumando. Y ahora sí, la cantidad de usuarios, ¿sí? Un usuario es una licencia, que en hecho llamamos un full access user, ¿sí? Entonces va a depender del paquete de usuarios que quieras. Y eso también, repito, es escalable. Podríamos empezar el proyecto dependiendo del alcance que quieran, con un Big Bang o con una empresa o 2 empresas, depende con 5 usuarios, que pueden ser tus 5 usuarios claves, ¿sí? Depende, vas creciendo en el tiempo y ya no son 5, son 10, son 15, son 20, ¿no? Y eso se van manejando en paquetes de ahí de licencias con la misma marca, con los descuentos que les puedan dar a la firma del contrato inicial, ¿ok? Data Lake, ajá, sí, lo de AWS para Amazon, para Data Lake, sí, este conector
incluye también que te puedas conectar, si tiene un data warehouse, tener ese tipo de conexiones, etcétera. Estaría incluido en ese licenciamiento, ¿sí? Ok, no sé si hay más preguntas. Si hay más preguntas, vamos a tener un pequeño espacio también al final. Quiero compartirles un poco acerca de LATAM Ok, Ready. Hemos visto Hemos visto en esta presentación, hemos visto en la demostración de Edgar, ¿no? El poder de Oracle NetSuite, de esta plataforma. Básicamente, nosotros tenemos acceso a esta tecnología con el simple hecho de tener acceso a Internet. Nosotros accedemos a Internet y ya podemos tener todo. Es lo que les comentaba de un modelo de software as a service. Y siempre van a tener la última versión. De hecho, hay un dato importantísimo a tener en cuenta, que es que el 100% de los usuarios de NetSuite, el 100% de las veces, del tiempo, tienen la última versión. Es algo muy valioso. Entonces, para todas las preguntas que tienen que ver con el proceso de implementación, en el caso de que, ok, creo que mi empresa ya necesita un ERP o quiero saber más acerca de la situación de mi empresa respecto al ERP, pueden conversar con Latam Ready. Nosotros vamos más de una década resolviendo los retos de cumplimiento fiscal de América Latina e implementando el ERP. No solo implementamos en ERP, sino también tenemos el plus de que tenemos un Suite App certificado, ¿no? Edgar lo mostró hace un momento, el LATAM Ready Suite App opera en más de 18 países de América Latina y con una sola solución tienes el acceso a a la localización ahí. Ese es nuestro plus, ¿no? Tenemos el mayor equipo de expertos en NetSuite de toda la región latinoamericana y más de 500 empresas han depositado su confianza en nosotros, ¿no? Eh, algunos de nuestros clientes, hay clientes de talla muy grande, hay otros clientes que han decidido crecer con nosotros y este tipo de asesoría, ¿no? Y no solo porque NetSuite es escalable, sino también porque nosotros podemos darle la orientación necesaria, es lo que permite que la implementación en NetSuite usualmente sea un caso de éxito para nosotros, ¿no? También tenemos una plataforma de e-learning que se llama Latam Dojo, desarrollada por nosotros, que también puede darles la opción de aprender, de asesorarse un poco más acerca de la plataforma, complementando los servicios que nosotros damos. Entonces, ahora sí, habiendo visto esto, quisiera saber si hay alguna pregunta más. Recuerden que pueden levantar la mano para habilitar su micrófono. También pueden usar el chat, como hemos estado usando el chat para las preguntas que respondimos hace un momento, o usar el espacio de preguntas y respuestas. Ahí en Zoom pueden encontrar una ventanita de preguntas y respuestas y generan su pregunta en el instante. ¿Alguna pregunta relacionada al proceso de implementación? O si les queda alguna duda con respecto a la capacidad de NetSuite. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí César Falcón. ¿Sí me escuchan, verdad? Escuchamos perfecto, César. Ya, sí, ¿qué tal, César? ahí la he estado bombardeando con unas cuantas preguntas. Consulta. Supongamos de que la empresa esté interesada en poder analizar la opción de poder adquirir el ERP. ¿Cuál vendría a ser el procedimiento a seguir para que ustedes de repente puedan armar como una especie de pre-plan de implementación, puedan sacar los costos, las licencias, el tiempo aproximado de implementación, la mejor estrategia? ¿Podrían contarnos un poquito de ello, por favor? Sí, sí, claro, César. Mira, los siguientes pasos es involucrar a nuestro equipo comercial y también de proyectos para entender, ¿no? Un poco el modelo de negocio que tienen actualmente, hacia dónde quieren llevarlo, lo que te decía, ¿no? Ustedes también como responsabilidad, ¿qué prefieren tener? Un Big Bang, como les decía, todos a la vez, sugerirles los pros y los contras de esas opciones también y poder alinear. Y un tema importante, entender qué módulos requieren en NetSuite, ¿no? Siempre acá nosotros la fórmula que trabajamos con nuestros clientes que van a NetSuite es, siempre la tentación es, quiero tener todo, ¿no? Pero siempre nosotros llamamos a eso dosificar, que es lo mínimo indispensable para salir en función a módulos, en función a empresas, en función a usuarios, para que ya empiecen a usar, digamos, ahora con NetSuite, por lo menos en 3 o 4 meses.
Repito, va a depender del alcance, módulos, usuarios, empresas que ustedes quieran tener desde un inicio ya para empezar el RP y ser escalables o no, ¿no? Claro, tenemos gente que nos ha buscado para hacer un proyecto Big Bang y no salió en 4 meses, salió en 6 o 8, como te digo, pero es algo que tenemos que empezar a analizar con más de una sesión seguro con nuestros equipos comerciales para definir el alcance correcto y con eso tener estimación tanto en licenciamiento de Oracle, en licenciamiento de localizaciones probablemente, y los servicios profesionales que impliquen, repito, el alcance, o un Big Bang, por etapas, número de empresas, etcétera. Otra pregunta, o sea, un poquito de repente más ácidos, ¿no? Y directos. Hay un montón de proveedores de RP en el mercado, ¿no? Podemos usar de repente Microsoft Dynamics, podemos utilizar Odoo, ¿no? Hay alternativas en el mercado que te cobran 500, 800, $1000 mensuales por mantener la información ahí y utilizar sus RPs. ¿Por qué nosotros tendríamos que escoger Oracle NetSuite? Claro, ahí tienes que valorar el tema de costo-beneficio y el ROI que tienes que tener con ese tipo de soluciones, ¿no? Tú sabes, Oracle es una marca mundial. El tema de Oracle NetSuite fue el primer RP cloud y no todas las soluciones son cloud, ¿no? Son lo que nosotros llamamos un fake cloud. Por ejemplo, ¿no? Te pongo ejemplo, SAP Business One. No es cloud, ¿no? Incluso SAP Business One va a tener un soporte ya limitado, o SAP va a dejar el soporte el 2025. No sé si lo sabías. Entonces, con Oracle Leche no pasa. Y el esquema también de licenciamiento, el costo-beneficio, como te decía, es que como es netamente cloud, tú no tienes que tener costos de infraestructura, costos de mantenimiento, porque todo está incluido en la suscripción. Por eso es un software as a service, ¿no? Digamos, para ponerte las ventajas iniciales o importantes de Oracle NetSuite. Oracle NetSuite tú no tienes un costo este, de versiones. Por ejemplo, con Odoo, cada cliente tiene su propia versión. No hay una versión estándar. Algunos estarán en versión más avanzadas, otras más atrasadas, y eso trae problemas a la larga de compatibilidad con algún módulo que desarrolles o quieras adquirir. NetSuite siempre está en la única versión para todos sus clientes a nivel mundial. El costo de nuevas versiones está incluido en la suscripción, ¿no? Herramientas tradicionales es, quiero pasar a la nueva suscripción, es otro proyecto, otro licenciamiento, tiempo, etcétera. NetSuite hace 2 actualizaciones al año automáticas, ¿sí? Que incluso lanza con cierta periodicidad, o digamos 3 meses o 4 meses antes, qué es lo que se viene en la siguiente versión. Te habilita un ambiente de pruebas, que es una copia de tu base de datos ya montada sobre esa nueva versión, para que pruebes lo que se viene, o si tienes desarrollos, pruebes la compatibilidad, o si tienes que hacer algún cambio. O sea, hay todo un manejo muy estructurado dentro del mundo Oracle, ¿no? Tienes un account manager, hay una evaluación, como te decía, el tema de los tiers, ¿no? Cosa que no te hace ningún otro partner. ¿Qué pasa si sigo creciendo en volumen de transacciones? ¿Cómo me doy cuenta si necesito de repente más capacidad de infraestructura? Ahora con Leche ya te va avisando con tiempo. O si detecta algo, algún cambio importante en tu base de datos, te va avisando qué pasa o entra un proceso de evaluación. O sea, es un servicio muy completo de la marca que no te ofrece ninguna otra, ni Microsoft, ni Odoo, ni menos SAP Business One. Ok, entiendo. Comentaban también que tendríamos que analizar en específico el caso de la empresa para ver cuál sería el mejor camino y poder determinar los costos. ¿Esto lo que me comentas se hace post adquirir la licencia o es como un análisis previo que ustedes hacen de la empresa para poder presentar su propuesta técnica económica? Claro, es un análisis previo, ¿no? Ahora con el no te va a vender solo la licencia y después vemos qué pasa, ¿no? Como de repente hacen otras marcas, no. Acá nos Ok. hacemos un análisis de factibilidad, entender tus requerimientos de empresa, a dónde quieres, entender también la problemática, de repente que hoy de repente tienes de repente un RP, un sistema actual, o de repente no tienes hoy ya nada, entender y llevarte por el mejor camino. La idea no es venderte todos los módulos, todas las licencias y chao. ¿No? Es darte un plan de estructura de crecimiento y de escalamiento, ¿no? Como te digo, la palabra oficial en NetSuite siempre es que el cliente o la empresa pueda llegar a escalar y estar tranquilo con eso y que no le implique mayores costos, como te decía, en temas de infraestructura, licenciamiento a futuro. ¿Puede cambiar tu licenciamiento a futuro? Definitivamente, ¿no? Puedes crecer en función a usuarios, en función a módulos, ¿no? Pero más allá de costo de infraestructura o manejo de nuevas versiones o migrar todo el RP a otra versión, eso no te va a pasar con ahora con Nexus.
Ok, en el supuesto en donde la empresa toma la decisión de comprar y trabajar con NetSuite, Ujú. este, y hacer las implementaciones, ¿hay un proceso o se incluye dentro de la propuesta de implementación capacitación a los usuarios finales, a los usuarios de TI? ¿Eso de repente se maneja como bolsa de horas aparte? ¿Cómo es un poquito ya el proceso ahí en el andar? Claro. Una vez la evaluación, nosotros vamos a enviarte, digamos, vas a tener tres propuestas o tres cotizaciones. Uno, de Oracle NetSuite, digamos, por la suscripción al ERP, los módulos, licencia de país, licencia de usuario. Esa es tu primera cotización. Segunda cotización es de nuestro lado, por ejemplo, el tema de localizaciones. ¿No? Te refiero a, por ejemplo, si estás en Perú, que para complementar NetSuite es como un módulo adicional, un app adicional que te refería para cubrir los requerimientos de SUNAT. Ok, esa es una segunda suscripción por el costo de ese app. Y tercero, son los servicios profesionales de nosotros para implementar todo eso. ¿Sí? ¿Qué incluye esos servicios profesionales? Como tú dices, la implementación según el alcance que hayamos firmado, ¿no? Si es un Big Bang por etapas, en 3, 4, 6, 8 meses, lo que diga el alcance, y asignamos un equipo de proyectos para que trabaje con ustedes. Importante del lado de ustedes la disponibilidad y el equipo que va a implementar o va a tomar control del proyecto del lado de ustedes, que normalmente es un gerente de proyecto, involucrado el área de TI, de repente el líder usuario contable, el de facturación, el de logística, etcétera, que son los usuarios principales. ¿Cómo es el proceso de implementación? Al inicio es, como dice, definir el modelo de negocio. ¿Qué es definir el modelo de negocio? ¿Cómo vamos a hacer las configuraciones de NetSuite? Lo que le mostré un poco en la demo, ¿no? Cómo vamos a configurar las empresas, que las monedas, que los planes de cuenta, que los centros de costos, la base para que funcione el ERP. Y luego entramos a definir los procesos. Cómo vendes, cómo compras, cómo contabilizas, cómo cobras. Si decidiste tener módulos adicionales, o decir, por ejemplo, activo fijo, ok, ¿cómo vamos a implementar ese módulo adicional de activo fijo? O también, de repente, se incluyó en el proyecto integraciones. Ok, ahí involucro también a mi equipo de desarrollo para que entre con tu equipo de desarrollo o con el proveedor de tu sistema tercero, cómo hacemos esa integración y en qué tiempo y a qué costos, ¿sí? Y bueno, y después viene todo lo que nosotros llamamos el UAT. Con tus usuarios y esas definiciones empiezan a probar en NetSuite. Durante el proyecto hay un ambiente de pruebas que se llama Sandbox. Es donde vamos a empezar a configurar, a probar, a integrar, hasta la puesta en vivo que será, como te repito, en 3, 4, 6, 8 meses. En ese ambiente de pruebas es como jugar, es una caja de arena, la traducción. Configuramos, probamos, ustedes testean con la documentación de NetSuite, viste el Oracle University. Nosotros también tenemos documentación igual en Learning Center de la parte fiscal, tributaria, y con la aprobación de ustedes que entendieron y el ERP está cumpliendo todo lo que hemos definido, se pasa ya a Go Live, a pasar el ambiente de producción, configurarlo. En el medio, a lo largo del proyecto, hay un trabajo de migración de datas, porque hay que cargar y ustedes tienen que preparar la información de, por ejemplo, ¿no? Maestro de clientes, maestro de proveedores, planes de cuentas, saldos contables, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera, etcétera, que hay una estrategia de migración de datos que nosotros les explicamos. Todo eso, digamos, en resumen, nos lleva hacia Go Live. Supongamos, ¿no? Firmamos y salimos en Go Live en febrero. Ok, listo. Febrero, 1 de febrero, tus usuarios empiezan a usar todos, de acuerdo a las licencias que tengan, NetSuite. Durante febrero, mi equipo de proyecto los sigue acompañando como soporte, ¿no? Asegurarnos que tu día a día funcione, que no haya ningún problema, que no se atrasen. ¿Por qué? Es importante ese tema de los atrasos. Porque en marzo, los primeros días o la primera semana o 2 semanas como máximo, tu equipo contable tiene que cerrar la contabilidad y las finanzas de febrero. En esos 15 días, nosotros tenemos un equipo de consultores también contables, donde se juntan con tu equipo de contabilidad y hacen ese cierre en NetSuite, que salgan estados financieros, que declaren a SUNAT o dependiendo del país, a la autoridad, y ahí recién se cierra el proyecto. ¿Sí? Entonces son N meses de implementación, un mes de soporte de Go Live, medio mes, 1 o 2 semanas de cierre, y ahí se acaba el proyecto. Y de ahí en adelante viene el soporte. Y ahí hay también tres tipos de soporte. El soporte de Oracle NetSuite, que ya viene tu suscripción firmada al inicio, digamos por el ERP, ante cualquier consulta, error, etcétera. De nosotros, sobre la parte de localización, garantía que si mañana a SUNAT, en el caso de Perú, se le ocurre cambiar algo en facturación electrónica, nosotros lo cambiamos, ya está incluido. ¿Sí? O se le ocurre sacar un cambio al libro de compras, ya está incluido. ¿Sí? Y ese es el soporte inicial. Y el tercer soporte va a depender qué quieres manejar de ahí en adelante. Se me refiero a soporte de, necesitas ayuda en consultas, en armar nuevos reportes,
en enseñarte más, que aparte de lo que se enseñó en el proyecto, de repente a programar, o requieren que nuestro equipo programe cosas adicionales en tu día a día. Ahí podemos ser muy creativos y manejar diferentes esquemas de soporte post proyecto. La idea de nosotros, y para ser transparente, no es nuestro negocio estar siempre con ustedes. La idea es que ustedes sean autosuficientes y la herramienta te lo permite. Y ir con nosotros depende en temas puntuales, depende de algunos desarrollos muy complejos, o de repente para nuevas etapas de proyectos, nuevas empresas o nuevos países que quieras implementar nuevamente. Eso, digamos, para resumirte cómo es toda la estructura de servicios profesionales con nosotros. Hay una pregunta más en el espacio de preguntas y respuestas. Ivo pregunta si la herramienta está diseñada para grandes empresas exclusivamente o pueden ser empresas medianas o locales. Puede ser empresas medianas, ¿no? No es para grandes empresas. Si hablamos de grandes empresas, dependiendo del mercado de cada país, ahí sí estamos hablando del Oracle Cloud, digamos, a nivel de marca de Oracle, ¿no? Hay un ERP mucho más grande, mucho más potente y a nivel de costos también, ¿no? NetSuite está enfocado en medianas empresas, pequeñas, medianas empresas, ¿sí? Ahora, para complementar este último dato, aquí justamente estamos viendo un cuadro realizado por Gartner, ¿sí? Y en este cuadrante, ya que analiza el mercado de ERPs y los ha posicionado en distintos cuadrantes como challengers, niche players, visionaries y leaders, Oracle NetSuite es el único, ¿no? El único que apunta al mercado de la empresa mediana que está en el cuadrante de líderes, ¿no? Aquí también está nuestro hermano mayor, ¿no? El Fusion Cloud ERP. Sin embargo, para el mercado al que nosotros apuntamos, somos el único que está en este cuadrante de aquí. Ahora, es verdad que Oracle NetSuite recuerda que crece contigo, ¿no? La implementación que tú hagas responde a las necesidades de tu empresa hoy y siempre va a responder a las necesidades de tu empresa en el hoy, ¿no? Si es que evolucionan tus necesidades, evoluciona también tu ERP. Y hay casos en los que, eh, en y es más, el CEO de nuestra empresa, Carlos, muchas veces incluso señala que es el único software de gestión que vas a necesitar por el resto de la vida de tu empresa. Ahí César está levantando la mano. Sí, una pregunta. Mencionabas que NetSuite te ayuda como para medianas empresas. Supongamos de que la empresa crece ya y se quiere hacer de repente el upgrade a Oracle Fusion Cloud. ¿Cómo es el proceso de migración, ¿no? De un RP al otro. ¿Es sencillo o hay que meterle otros 8 meses? Claro, es otro proyecto, ¿no? Definitivamente es como comprar un nuevo ERP, ¿no? Y es otro tipo de licenciamiento, probablemente en tiempo sea lo mismo, ¿no? Es cambiar, ahí sí es de una marca a otra. Es como si igual salieras de Oracle Net y te quieres ir a SAP, igualito. Es comprar otras licencias, otra base de datos, sí. Normalmente hemos visto muy pocas veces eso, solo que sean clientes muy grandes. Te pongo un ejemplo, no sé si ustedes conocen la empresa Diebold. Diebold es la segunda marca más grande de cajeros automáticos en el mundo. Ellos empezaron hace 6 años con NetSuite a nivel Latinoamérica. Crecieron tanto que después precisamente de 6, 7 años, precisamente este año, ya dejaron NetSuite y llevaron su operación a Oracle Cloud, ¿sí? Pero claro, fue todo un costo adicional. Implementaron Oracle Cloud, ya usan Oracle Cloud a nivel global, mundial, pero salieron de NetSuite, ¿no? Pero fue un crecimiento muy grande, gigantesco, para decidir salir de NetSuite. Y bueno, y seguro por políticas corporativas. ¿Puede pasar? Sí, pero es una implementación de cero. A ver por ahí si hay alguna pregunta más. Recuerden que pueden usar el chat también, el espacio de preguntas y respuestas, o levanten su mano y habilitamos su micrófono. Recuerden también que nos pueden escribir directamente y pueden generar un espacio solamente para ustedes, para analizar su caso, si es que tienen preguntas más específicas.
Bien, parece que no hay más preguntas, Edgar. Ok. Entonces, creo que agradecemos el tiempo de todas las personas que han asistido, eh, su participación también, su participación activa. Muchas gracias, Edgar, también por acompañarnos una vez más en esta demostración. Listo, muchas gracias a todos, que estén bien. Tengan un buen día.